Buenos días, bienvenidos a Believers Fellowship. Él ha resucitado, y estamos aquí para adorarle y darle gracias de la muerte de Jesucristo y su resurrección, y queremos dar este tiempo a Él y darle lo más a Él. Señor, te damos gracias por este tiempo en esta mañana. Gracias por poder estar aquí y saber que tenemos un Salvador que salva de los pecados y que murió y resucitó de los muertos. Tenemos confianza en Él, podemos confiar en Él y sabemos que es cierto. Oramos de estar aquí en esta mañana, que todos tengan un impacto grande en nosotros, un impacto más grande que lo haya tenido antes. Que pensemos otra vez en lo que significa que Jesús resucitó a los muertos. Ayúdanos a poner las distracciones a un lado y concentrarnos en ti mismo, y oramos en su nombre. Amén. Pongámonos de pie y cantar cantos a nuestro Salvador resucitado. No sabrás esto, pero Keith Carey escribe específicamente para que tú puedas cantar. Por eso está tan bajo la nota. Debes de cantar. Vamos a cantar el himno de la resurrección. Mira qué mañana gloriosamente brillante, con el amanecer de la esperanza en Jerusalén. Abierta la tumba llena de luz, como los ángeles anuncian, Cristo ha resucitado. Ve el plan de salvación de Dios hecho en amor, llevando en el dolor pagado con sacrificio, cumplido en Cristo el hombre porque Él vive. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Mira a María llorando. ¿Dónde lo han puesto? Cómo en pena se aleja de la tumba vacía. Oye una voz que habla, que llama por su nombre. Es el Maestro, el Señor resucitado a vida de nuevo. La voz que pasa a través de los años, hablando la vida, dando esperanza, trayéndonos la paz. Sonará hasta que Él aparezca, porque Él vive. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Uno con el Padre, anciano de días, a través del Espíritu, quien viste la fe con certeza, honor y bendición, gloria y alabanza. Al Rey coronado de poder y autoridad. Y nosotros somos resucitados con Él. La muerte está muerta. El amor ha ganado. Cristo ha vencido. Y reinaremos con Él porque Él vive. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él ha resucitado de los muertos. Jesús resucitó. Abajo en la tumba yacía Jesús mi Salvador, esperando el día venidero. Jesús mi Señor. Desde la tumba se levantó con un
gran triunfo sobre sus enemigos. Se levantó victorioso del dominio oscuro y vive para siempre con sus santos para reinar. Se levantó, aleluya, Cristo se levantó. En vano miran su sepulcro, Jesús mi Salvador. Vanamente sellan a los muertos, Jesús mi Señor. Desde la tumba se levantó con un gran triunfo sobre sus enemigos. Se levantó victorioso del dominio oscuro y vive para siempre con sus santos para reinar. Se levantó, aleluya, Cristo se levantó. La muerte no pudo mantener a su presa, Jesús mi Salvador. Arrancó los barrotes, Jesús mi Señor. Desde la tumba se levantó con un gran triunfo sobre sus enemigos. Se levantó victorioso del dominio oscuro y vive para siempre con sus santos para reinar. Se levantó, aleluya, Cristo se levantó. Hallelujah, Christ arose. You may be seated. So thankful for the musicians and Somos agradecidos por los músicos que nos acompañaron esta mañana great songs cuando to the Lord. cantamos esos grandes And, cantos in the para el past, Señor. we've had Easter Sundays when we've had a full orchestra and a En full el pasado choir. hemos tenido una What we orquesta have this year, completa y un especially coro compared completa, to last year. y especialmente comparado a lo que Last year we tuvimos did el have año some pasado. musicians here, and we El had año some pasado sound tuvimos people here, músicos y but none of you teníamos were. personas, pero no We're muchos de thankful ustedes that we estaban all aquí. get together on this Entonces, gracias a resurrection Dios, Sunday estamos to agradecidos que worship our podamos risen Savior. reunirnos en este día de If you're here resurrección. visiting with us today, Si está we'd aquí like to give visitando a hoy, special welcome to you. If you're le here queremos for dar the una first bienvenida time, maybe in especial si es person su or primera watching on vez live stream. vez en persona We are so thankful o to en have this línea. opportunity to minister to Gracias you, por and we tener would esta love to oportunidad connect de with you poderles and ministrar. to Queremos minister to you in conectarnos any con way that we ustedes can. So if you're here, y poder visiting servirle with como us pudiéramos. today and you'd like to know Si more está about aquí our church visitando and about hoy our y quiere ministry, saber más de all you nuestra need to do is iglesia, go de los to our church ministerios, webpage or por go to favor our vaya a la app on página your de web phone, o a la and you'll aplicación en find a su PF teléfono Connect card. y vas a You encontrar una go there, tarjeta de it'll ask you a PF series of Connect. questions. There's a place where you can Hay ask preguntas questions. Comes into our y church office and viene a allows la us to establish oficina cuando lo llenas you y and podemos ask empezar you una questions, conexión talk con to you about usted our ministries, y hablándole de nuestros ministerios de que tenemos aquí en la iglesia y una manera de cómo podemos ministrarle y servirle, y es lo que queremos hacer. Por favor, tome ventaja de esa oportunidad. Tengo varios anuncios para hacer y todos esos anuncios, y para hacerlo claro, que somos una iglesia que está viviente porque tenemos un Salvador que vive y vemos muchos ministerios pasando y desarrollándose. Vamos a empezar un fellowship group nuevo y los fellowship groups han sido muy importantes de nuestra iglesia. Es un grupo nuevo que va a ser en los miércoles aquí en la iglesia durante el día, aunque un poco diferente. Lo vamos a llamar el grupo de sal. Algunos de ustedes han estado aquí por varios tiempo. A lo mejor sal significa algo. No solo significa el color del cabello. Es una de las escuelas dominicales primeras, pero va a ser empezado por algunos ancianos de nuestra iglesia y están invitando a otros ancianos de que vengan y se reúnan, pero no solamente ancianos, pero cualquier persona puede ser parte
de ese grupo. Va a haber un grupo Your lunch, abril we'll have a time of fellowship 18 and worship. y vamos a tener una reunión de introducción. That'll be noon in the fellowship hall on April 14th. 12, abril 14, lo anciano o joven, el que quiera venir. 3 weeks. En 3 semanas Weekend here. vamos a tener un fin de semana grande aquí en la iglesia. Morning with the men's El domingo en la mañana empezaremos con un desayuno para los varones aquí a las 8 de la mañana. enjoying fellowship together. Vamos a ver comida y compañerismo y vamos a estudiar la palabra juntos. Que es un guerrero de oración. Necessary. It's La oración es necesaria, es importante y es algo que todo hombre puede hacer y vamos a estar hablando de eso en ese tiempo, el sábado, abril 24 a las 8 de la mañana. Sunday, April Y ese domingo, abril 25, en la noche, vamos a tener un servicio a las 6 para los miembros de la iglesia. Si usted es miembro, ya le debería haber llegado un email, porque los ancianos han presentado un candidato para un nuevo pastor maestro, Chance Hunt. Algunos de ustedes lo conocen and it requires that we have y requiere que tengamos un voto especial para el nuevo pastor maestro. Y eso va a pasar abril 25 a las 6. and then that weekend this Y ese fin de semana se va sobre tiempo porque el lunes en la noche va a haber un Tito 2 para las mujeres aquí en la noche a la iglesia, recuperándose de los golpes de la vida. this will be a help to you. Y aquí va a ser una ayuda. Si no has recibido golpes de la vida, te va a ayudar a preparar. So we're looking forward to that weekend. That'll be happening here in Eso va a pasar aquí en el centro de adoración ese lunes, abril 26. thankful for all that the Lord is doing and all the opportunities Estamos agradecidos de todo lo que el Señor está haciendo y todo cómo podemos servir en los eventos que van a pasar. and open up Les invito a que abran su Biblia al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Mark chapter 16 and Marcos, capítulo 16. Voy a leer los primeros 8 versículos. get there in honor of God. Cuando lo tengan, Stand. en honor al Señor, por favor, párense. Mark chapter 16 verses Marcos 16, versículo 1 al 8, y pueden seguir. says when the Sabbath Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Cristo. day of the week Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, and they were saying ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. entering the tomb they Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? let's go to the Lord in prayer. Oremos al Señor. Father, we are thankful that we can Padre, te damos gracias read an account like this. para estar aquí Just a story that somebody y leer ese relato, Señor. a myth No fue algo inventado, no una historia creada por los hombres, pero esa es una realidad, una verdad. Jesus Christ really was. Que Jesucristo fue crucificado, que fue enterrado en una tumba He really did rise. y sí resucitó de los We're here muertos. today, Lord, because of that. We're here Estamos aquí por eso, estamos aquí porque sí resucitó, porque sí está vivo, porque es el Salvador y es el Señor. this would have a Y oro, Señor, que eso tenga un impacto completo en nuestro corazón, a todos aquí hoy. we would find comfort in Que encontremos, Señor, where we know that un descanso en ti, Señor. you are Hay algunos que pueden estar aquí, que están desamparados, están frustrados por los eventos de su vida, pero que ellos puedan encontrar un confort en su Salvador y confiar en Él way every day y ir con Él completamente todo el día y que Él seguramente los va a guardar para siempre. hurting because of a Que algunos están aquí doliendo por la pérdida de un familiar, them too and
Pido, Señor, que los ministros también, que todos seamos recordados de la realidad de la muerte, que es para todos que mueran, y luego el juicio. Estamos parados ahí por nosotros mismos o vamos a estar ahí por medio de Jesucristo. Oro que todos estén todos listos para parar frente a ti con Jesús y que han confiado en Jesús. Oramos, Señor, que sabemos que hay algunos que no han experimentado el poder de la transformación de Cristo, pero ellos nunca se han dado a Cristo. Todavía se están tomando algo del mundo, pensando que están bien nomás porque conocen o creen que dicen que es verdad. Oramos que el día que vayan de muerta a vida, que experimenten una resurrección espiritual en su vida. Oramos también por nuestros misioneros, por su fidelidad. Le pedimos, Señor, que los animes y que ellos también se regocijen, Señor, en el Salvador que ha resucitado, que les des oportunidades de dar este mensaje de un Salvador que ha resucitado, que lleve a más fruto en su ministerio para que más personas puedan conocer ese Salvador. Señor, oramos por nosotros que la resurrección de Cristo sea algo muy importante, Señor, que sea algo que enfatizamos todos los días, que esa es la verdad, que en realidad resucitó de los muertos y que podamos mirar a Él y confiar completamente en Él. Te damos gracias por ese tiempo. Oremos que uses ese tiempo, Señor, en todos nuestros corazones y lo oro en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Lo que estamos viendo hoy es un evento muy significativo, el más significativo de la historia. Ese evento es la prueba de todo que nosotros creemos en la iglesia. Y como miramos en el texto, vamos a estar enfocándonos en el versículo 6, 7 y 8 de Marcos 16. Y vamos a darnos una frase muy importante en el versículo 6. Y como dijimos el viernes en la noche, hay frases muy poderosas que conocemos en nuestro lenguaje. Hablamos de algunas de ellas. Le te voy a dar algunas otras frases. Podemos hablar de Winston Churchill en la Guerra Mundial II. Dice, nunca te des por vencido, nunca te des por vencido. Son palabras de ánimo para muchos. El general Douglas MacArthur se iba a salir de las Filipinas, dijo, yo regresaré. Eso fue de gran ánimo para las personas. ¿Qué tal si en Texas? En Texas tenemos un dicho que es muy importante para nosotros. Acuérdate del Álamo. ¿Eso te anima? Acuérdate del Álamo. Esa es una frase muy poderosa. Y otra es de Clint Eastwood. Haz mi día. Y entonces yo digo otra. Perdón. Aquí en nuestro texto tenemos una frase más profunda y que cambia vida que vas a encontrar en cualquier otro lado. El versículo 6, donde el ángel le dice a las mujeres, ha resucitado. Ha resucitado. Se está refiriendo a la resurrección de Cristo y por eso estamos aquí hoy, el domingo de resurrección. Pero por eso estamos aquí todos los domingos, porque Cristo resucitó el domingo, Él resucitó el primer día de la semana. Ese día fue conocido como el Día del Señor y desde entonces la iglesia se reúne el primer día de la semana en remembranza a la resurrección de Cristo. Lo hacemos hoy por alrededor del mundo. El primer día de la semana se reúnen las iglesias porque Jesucristo resucitó de los muertos. Yo no entiendo, no sé por qué no escriben más libros sobre la resurrección, libros serios. No sé por qué no lo hacemos más grande, lo de la resurrección, porque resucitó o no. Y si no resucitó, estamos todos perdiendo nuestro tiempo. Y si sí, hay cosas que tenemos que pensar. Ese es el es un mensaje de evangelio, pero
Tristemente no se enfatiza tanto como se debe, pero quiero que veamos hoy qué tan importante es. Aquí vemos un joven en el otro evangelio, es un ángel que se aparece como hombre y él les habla a unas mujeres que venían a la tumba de Jesús. Y para su sorpresa, encontraron la piedra removida y Jesús no estaba en la tumba y tenían el encuentro con un ángel. Y pensemos lo que pasó. Miremos al versículo 6. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Miremos eso y le llamamos la declaración. Es una declaración del ángel y lo que estás viendo que declara es el mensaje del evangelio. Ese es un ángel declarando el evangelio a las mujeres que están ahí. Ese versículo tiene todos los elementos del evangelio. La primera cosa que ves es que se refiere a Jesús como Nazareno, que fue crucificado. Es un elemento clave del evangelio, que Jesús fue crucificado. Vamos al capítulo 15, el versículo 33. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿te acuerdas qué dijo? Consumado es. Una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, introduciendo las mujeres aquí en la historia, y aquí está hablando de la crucifixión de Cristo. Jesús de Nazaret es un hombre verdadero, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y él murió una muerte física verdadera, y era brutal y grotesca la muerte, que le golpearon y crucificaron. Pero su muerte fue más que físico, porque mientras Jesús estaba en la cruz, él tomó la ira de Dios contra el pecado. Durante esas 3 horas de oscuridad, Jesús desató su ira santa sobre Jesucristo para que todos que creyeran en Jesús puedan ser reconciliados con Dios y ser justificados delante de Dios, porque Cristo pagó el precio en su lugar. Y eso es lo que pasó, lo que está pasando en esa cruz. Todo pecado tiene y va a ser pagada. Porque Dios es un Dios santo. Él no sobrepasa el pecado. Todo pecado tiene que y va a ser pagada. El pecador lo paga por sí mismo en un tormento eterno en el infierno, o creen en Cristo, confiando en Él, en su sufrimiento por su lugar. Todo pecado va a ser pagado. Lo que pasó en la cruz fue la ira infinita de un Dios infinito santo cayó sobre el Hijo perfecto infinito. Y por eso en esas 3 horas, Él pudo pagar, sufrió lo que tomó todos los pecadores de todos el mundo por una eternidad. Él pudo hacerlo en 3 horas porque Él es el Hijo infinito de Dios. Pero Él experimentó ira infinita
Y su muerte fue dinámica porque dice que la cortina en el templo fue cortada en dos. Esa fue la cortina que del lugar santo al lugar santísimo, el lugar santísimo donde la presencia de Dios era representada, donde el sacerdote podía entrar una vez al año por sus pecados y los pecados del pueblo. Ahora fue cortada en la mitad y ahora todos, no solamente el sacerdote, tienen acceso a Dios porque Jesús es el sumo y el último sacerdote. Y Él ha hecho el camino por nosotros. Y viendo cómo Jesús murió, el centurión conoce la muerte. Eso no fue su primera crucifixión. Él vio otras dos personas muriendo en cruces. Él sabe lo que se ve, ver a alguien morir. Y cuando él vio a Cristo morir, pudo ser en la conclusión que este sí es el Hijo de Dios. Era un evento muy poderoso. Y lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Y fue lo que dijo el ángel que estaba en la tumba. Y él dijo, aquí está el lugar donde lo enterraron. Lo crucificaron y lo enterraron. Y es otro punto crítico en el mensaje del Evangelio, porque murió y fue enterrado. Capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena, María madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces él fue enterrado. Y el entierro es importante del mensaje del Evangelio porque es confirmación que Jesús sí estaba muerto. En realidad murió, confirmaron que murió y hicieron lo que hacías con los muertos, los enterrabas. Eso es un punto muy importante porque durante el tiempo hay teorías que él no ciertamente murió. Hay una teoría que se llama de swoon, que Jesús no murió en la cruz, se desmayó. Y ahora fue en esa cueva fría y vino en sí y se salió. No, él murió en realidad. Y las mujeres sabían dónde estaba esta tumba. Y sabían dónde estaba la tumba. Es también importante saber, porque hay algunas personas dicen que encontraron una tumba vacía porque fueron a la tumba incorrecta. Ellas sabían dónde estaba la tumba. Ellas sabían la tumba correcta y se hubieran ido a la tumba incorrecta porque no fueron a la tumba correcta. Porque no había un cuerpo. Él fue crucificado, él murió, él fue enterrado y era una piedra y la cubrieron. Y era una piedra muy grande. Y eso era típico. Tú puedes ir a Jerusalén y ver las tumbas del primer siglo que las cortan en las piedras y puedes entrar y mirarlas. Y en el ángel ahí en la tumba donde Jesús estaba enterrado, él apunta donde estaba el cuerpo. Y las mujeres vinieron ese domingo en la mañana esperando el cuerpo brutalizado y muerto de Cristo, y ellas vinieron con especias aromáticas para ungirlo. Ellas no estaban atendiendo un servicio de resurrección. Esperaban encontrarlo muerto, especias aromáticas para cuidar su cuerpo muerto. Si hubieran todos creído, ¿por qué no estaban todos esperando? Esas mujeres no estaban esperando lo que iban a encontrar.
la pregunta era, ¿cómo vamos a mover esa piedra tan grande que hubiera requerido varios hombres moverla? Cuando ellas llegaron, que no necesitaban mover la roca, porque algo había pasado. Y el tercer elemento, no solamente fue crucificado, enterrado, pero Él es resucitado. La piedra es removida, la tumba está vacía, y el ángel dice que Él no está ahí porque ha resucitado. Se regresó a la vida, su cuerpo muerto regresó a la vida. Así como había hecho Jesús con varias personas muertas en su ministerio, ahora Cristo sí mismo y supernaturalmente sale de la tumba. Con su nuevo cuerpo de resurrección no necesita puertas. Y lo puedes leer en los otros evangelios, donde los discípulos están encerrados en un cuarto y Jesús aparece y no necesita una puerta para entrar. Él ya no necesita nada para salir de esta. La piedra fue removida para que otros vieran, no para que Él saliera. Y como dije, aquí está el evangelio, crucificado, enterrado y resucitado. Eso es lo que hace el trato. Él es el Hijo de Dios y todo mi pecado sí puede ser perdonado porque es el Hijo de Dios, porque Él en realidad sí resucitó. Ese es el mensaje del evangelio. Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó. Aquí el ángel en un versículo lo declara simplemente y claramente. No lo escuchamos tan claro o tan simple. Lo escuchas algo muy cortico y para que Él murió. Y vas a las casas de las personas y encuentras las cruces con Cristo muerto ahí. Y como si ese fuera el final de la historia. No puedes entender la muerte si no entiendes la resurrección. Asumimos mucho cuando hablamos del evangelio, que creemos que la gente sabe. Pero luego el ángel dice más que el evangelio. El versículo 7. Dice a los discípulos y a Pedro que va antes de ti a Galilea. Y aquí la frase, ¿cómo os dijo? ¿Cómo os dijo? Eso es algo muy importante de la historia. ¿Cómo os dijo? Y por el número 2, la confirmación. Jesús resucitó. ¿Cómo os dijo? Él resucitó. Y eso lo hace lo más grande. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 61. Y aquí es donde Jesús empieza a contarles lo que va a pasar. Ellos tienen otras ideas. Ellos creen que Él va a ser un rey, que ellos van a estar en su gabinete y van a reinar el mundo. Y en un día eso va a pasar, pero Él tenía que morir primero. Versículo 31, Marcos 8. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto los decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y dijo, eso es lo mejor que he escuchado. ¿Fue lo que dijo Pedro? Nomás quiero que se ponen atención. Y comenzó a reconvenirle. El pensamiento de que Jesús muriera estaba tan lejos de como ellos pensaban, que cuando Jesús lo dice, y dice, no se preocupe, yo voy a resucitar, Pedro no está listo para aceptar eso. Lo reconvenirle. Eso no va a pasar, Señor. Vamos a Marcos 9, 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle.
Sí, porque cuando Pedro habló la última vez, Jesús le dijo a Pedro, retírate de mí, Satanás. Y ellos dijeron, ya no vamos a preguntar. Tenían They're miedo. not quite catching what he's saying. No están entendiendo lo que está diciendo, pero tienen miedo de preguntarle. Ahora el capítulo 10, versículo 32. And they were on the road Iban por going el camino to Jerusalem. subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron And those who y le followed seguían con miedo. were afraid. Yeah, because in Jerusalem, Sí, porque en Jerusalén Jesus' arrest. lo querían arrestar en Jerusalén. Estaban listos para matarlo en Jerusalén. Why is he going to Y están, ¿por qué él va a Jerusalén? ¿Por qué está pasando eso? Y están con miedo y asombrados. Entonces, volviendo a tomarlo a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles They will condemn him y le escarnecerán deliver him over to the le a los gentiles. Esos son Pilato y los romanos y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. what they wind up doing. Es lo que hacen. 3 days, Más al tercer día resucitará. incredibly precise Increíblemente preciso statements by Jesus about it, what's going to happen. lo que Jesús está diciendo de lo que va a pasar, cómo lo van a tratar, cómo lo van a matar Rise y cómo va a resucitar. just, and it's going to happen just as Y va a pasar exactamente como lo dijo. 14, Otro capítulo 14, Marcos, 14 verse 26. versículo 26, And this is at the Last Supper. Jesus sends the la última disciples, cena. and it says, and when they had, Cuando hubieron sentado el himno, they went out to the Mount of Olives, and Jesus said to them, you will all salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. then risen Eso es lo que el ángel decía. Él ha resucitado, él va a Galilea like como os dijo. just like he said. Exactamente como dijo. And Con exactitud y precisamente profetizó su muerte y su resurrección y pasó exactamente como él lo dijo. that, then you Si puedes creer eso, tú puedes creer lo otro que Jesús dijo. which means you're going to wind Lo up que significa es que vas a creer toda la Biblia, because Jesus confirmed the porque Old Jesús confirmó el Antiguo Testamento and in particular, he y prácticamente affirmed all of the hot spots, afirmó todo affirmed the creation, lo importante de que afirmó la creación, Adán y Eva, afirmó Noé, Gomorrah. afirmó Sodoma y Gomorra, Jesus really afirmó de Jonás. Jesús creía que Jonás fue tragado por un pez grande, de Jacob, Abraham, so if you believe de Moisés. says, you're going to wind up Y si tú crees lo que él dice, vas a creer todo el Antiguo Testamento all the New Testament y vas a creer el Nuevo Testamento, disciples based porque él hablando a sus, authenticated él preautenticó el Nuevo Testamento. 14 just to read En Juan 14, verses 25 and 26. versículo 25-26. Says, these things I have Estas spoken cosas yo he hablado mientras todavía estoy con ustedes, pero la ayuda, el Consolador, send in my el Espíritu Santo que el Padre va a mandar, Él te va a enseñar todas las cosas y va a traer a tu memoria todo lo que yo te he dicho. And that's what happened. They produced. Y eso fue lo que pasó. People ask Y me, producieron el Nuevo Testamento. say, yes, I do. Because Las personas me preguntan y dicen, ¿tú crees a la Biblia? Y le digo, sí, porque Jesús resucitó de los muertos. but the heart of what he said Pero el corazón de lo que Él dijo es el Evangelio, las buenas nuevas. Ese es el corazón del mensaje. Es lo que las personas declararon esa mañana y es lo que la iglesia ha declarado desde ese entonces. chapter 15. Volteen a 1 Corintios capítulo 15. Let's hear the wonderful sound of Bible pages turning, Me gusta el sonido de las páginas doing whatever they do. de las Biblias volteando y lo que hacen lo digital lo están haciendo. Chapter 15. 1 Corintios 15, On the Bible here. que puedan leerlo en su Biblia. He says, now I would remind you, brothers, Además os declaro, and I would remind you, brothers, of hermanos, el Evangelio que os he predicado. the gospel, the good Aquí está el Evangelio, las buenas nuevas, the gospel which you received, in which you el cual stand, también recibisteis, en el cual también the saving message perseveréis gospel
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. have an empty belief. Algunas personas tienen una creencia vacía y no realmente lo creen. The saving message. This is the good Ese es el evangelio, las buenas nuevas, lo que salva. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. point one. Christ, El punto número 1, Messiah, the anointed Cristo es el Mesías, el ungido, el Salvador, Hijo de Dios, el prometido. Es el que vino y murió por nuestros pecados. prophecies and De acuerdo a las Escrituras, todas las profecías del Antiguo Testamento of Christ. vinieron a pasar en el sacrificio de Cristo. Y fue sepultado, The gospel message. He was buried, fue sepultado, that he was really dead. confirmando que estaba muerto y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como el Salmo 16, And not only did he rise y from the dead, but that he que apareció a Cefas y después a los 12. appeared to more than Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, most of whom. de los cuales muchos viven aún. So he's saying, you want to know, did Jesus Tú really rise quieres from the saber dead? si Bring que 500 Jesús eyewitnesses, si resucitó. Puedo traer 500 testigos. 500 of them. Puedo traer 500 testigos. Y puedes reconocer en el Nuevo Testamento fue escrito donde la mayoría de las personas que estaban vivos durante la muerte y resurrección todavía estaban vivos. Able to refute Y ninguno de ellos refutó estos none of the que Él resucitó. Los líderes de Israel nunca negaron que Él resucitó evidence is. porque la evidencia sobretoma todo eso. So Apostle Paul says. El apóstol Pablo dice que Él fue Again, we have eyewitness confirmation. muerto, sepultado y resucitó. La resurrección es crítico al Evangelio. Sin la resurrección, la cruz no tiene importancia, porque un Salvador muerto no es Salvador. Without the resurrection, Sin la resurrección, el cristianismo se derrumba. there in 1 Corinthians, Si leemos 1 Corintios 15, 14, that if Christ has y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. not even Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. and those who have fallen asleep, Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, eternal punishment. han ido a una condenación eterna porque si Cristo no es el Salvador. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo. No deberíamos de estar aquí. Admired, Y no deberíamos de ser admirados por nuestra religión. Deberíamos de ser conmiseración. but verse 20 says, Pero el versículo 20 dice, pero en realidad Jesús sí ha resucitado. know that Y podemos saber de eso de seguro. confirmation. Esa fue la confirmación. Jesús dijo, así va a pasar, y pasó exactamente como Él dijo. The women of the gospel Entonces el ángel les recuerda a las mujeres del Evangelio y las palabras de Jesús. ¿Y cómo respondieron ellas? ¿Qué dijeron? going to the tomb, Van a ir a la tumba, es temprano, they're grieving, están tristes, they're expecting to find a dead están body. esperando encontrar un cuerpo muerto, tienen especias They get there. para ungirse el cuerpo, llegan, la tumba está abierta, Jesus isn't there. Jesús no está. Angel tells them, Un ángel les dice, Él no está aquí porque ha resucitado como os how dijo. did they react to that? ¿Y cómo reaccionaron? Oh, this is Oh, wonderful. qué bueno, Have lunch. vamos a lonchar. Is that what they did? ¿Es lo que dijeron? What a lot of people are doing in church today. Es mucha la gente está haciendo hoy. Oh, qué bueno, vamos al lonche. That's not how they responded. Let's look at the reaction. Así no reaccionaron ellas. Vemos la reacción en el versículo 8. Mark 16:8. Versículo 16, Marcos 16, 8. Here's how those women reacted. They go in the tomb. Y ellas se fueron, It's empty. fueron a la tumba, está vacía, hay un ángel hablándolo, Jesús no está. Telling them. Ese ángel le está diciendo que ha resucitado. Verse 8 says, and Versículo 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, they said, ni decían nada a nadie, porque tenían
miedo. Ponga el número 3, la reacción. Estas mujeres estaban alarmadas, estaban temblando, estaban asombradas y tenían miedo. Tenían miedo. Eso es lo que pasa cuando humanos mortales, pecadores, se paran delante del poder de Dios, de la santidad de Dios. Todo lo sobretoma cuando ven quién es Cristo. Es una experiencia que nos sobretoma por completo. Y eso es de Marcos, muestra que la gente cómo reacciona cuando se dan cuenta de quién es Cristo realmente. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y vamos a ver cómo cuando Jesús se revela y las personas pueden ver su poder, su santidad y cómo la gente responde a él. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ese es un servicio en la sinagoga que no se les va a olvidar. Están asombrados de su enseñanza. Nunca hemos escuchado algo así. Y había un hombre poseído de demonio, empieza a gritar en el medio del servicio, confrontando a Jesús, y luego Jesús lo saca fuera, el demonio. Qué día de sinagoga, inolvidable. Y ni tuvieron que tener donas. Estaban asombrados, no sabían qué hacer con esto. Vamos al capítulo 4, versículo 36. Marcos 4:36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Tienen miedo de morir? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, aquí le dijo lo mismo que le dijo al hombre poseído, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Le tenían miedo y creían que iban a morir en la tormenta. Ahora la tormenta se fue y ahora tienen más temor. Están más temor. El temor más grande no es la tormenta, pero tener a Dios en tu barca. Y es lo que ellos vieron y temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están llenos con gran temor, están asombrados, no saben qué hacer de esto. En el capítulo 5, Jesús saca una legión de demonios de un hombre y él escucha, ¿te acuerdas de la historia? Entran a una manada de cerdos y los cerdos se van al mar y mueren. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio
y que había tenido la legión, sentado, vestido, vestido y en su juicio cabal, y dijeron que, aleluya, qué bueno que fue sano. ¿Qué es lo que dice? No. Y tuvieron miedo. No sabemos qué hacer con este poder, con esa santidad. El resto de la historia le dijeron que se fuera. No podemos resistir esto. No sabemos qué hacer con esta perfección, este poder. Te tienes que ir. En el capítulo 5 dice de Jairo, tiene una hija que está enferma, le pide que Jesús venga a ministrar a su hija, que había una gran multitud siguiéndolo. El versículo 25 dice que había una mujer que desde hace ya 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dijeron los discípulos, dicen, ¿quién no ha tocado tu manto? Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella no viene y le da un abrazo grande por lo que hizo. Ella tiene miedo. Así es como las personas reaccionan cuando ven el gran poder de Dios. Capítulo 10 de Marcos. Aquí el joven rico que vino a Jesús, ¿qué puede hacer para tener la vida eterna? Jesús dice, tienes que dejar todo lo que tienes, darle a los pobres y sígueme. Y el joven se fue. Pero el joven no lo quería, pero se fue. Versión de Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aún una resurrección. Jesús es sobrenatural. Las personas estaban asombradas. ¿Tú estás asombrado por Jesucristo? ¿Estás asombrado por la crucifixión y la resurrección? ¿Estás asombrado, alarmado, temblando, temoroso? ¿Has pensado todo lo que eso nos dice de Dios, cómo Él lidia con las personas, qué tan serio es el pecado y qué tan poderoso es Dios? ¿Reconoces su poder supremo y su santidad? ¿La has experimentado? Eso es algo más que nomás un evento histórico para recordarnos. No fue algo nomás que pasó hace muchos años en Jerusalén. Los que siguen al Señor resucitado experimentan una transformación en sí mismo. Es una resurrección espiritual, van de muerte a vida. Porque en Él, a través de la fe en Él, podemos experimentar esta nueva vida. Esta vida de resurrección, el poder de la resurrección en su vida. Y en el camino hay alarma y temor
Porque si tú entiendes la situación que tú estás delante de un todopoderoso Dios, un santo Dios, deberías de alarmarnos, debería de darnos temor. Pero ahí no tiene que terminar. Déjame llevarte un pasaje más en Mateo 28. En Mateo él añade un detalle que quiero que veamos. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, ved delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y ¿qué? Gran gozo. Porque cuando sabes que hay un Salvador resucitado, nos sobretoma un gran gozo que viene. Hay un gran temor, hay un gran asombro, pero también hay un gran gozo que nos sobretoma, porque sabemos que servimos a un Salvador que ha resucitado, porque Él dijo que estaremos con Él siempre, porque Él me va a llevar a estar con Él por siempre. La resurrección de Él garantiza mi resurrección. Y eso produce gran gozo. ¿Tú tienes un temor que va con ese gran gozo? No solamente has visto el poder de Dios, pero también has visto su gracia en la salvación. ¿Has sido transformado por el poder de la resurrección de Jesucristo? Esa es la pregunta que te tienes que hacer hoy. Si no estás seguro, deberías de buscar la respuesta de eso hasta que estés satisfecho que lo conoces y conoces su poder. Él murió por mis pecados y yo sé que soy salvo porque Él sí resucitó de los muertos. Y nuestro grito de gozo es: ha resucitado. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por ese tiempo que hemos tenido en esta mañana para considerar esas cosas. Oro, Señor, que ese tiempo aquí haga una diferencia en nuestras vidas. Oro específicamente, Señor, para los que no han conocido ese poder, que no han experimentado ese temor o temblor, porque no han conocido a Jesús como es, y no se han visto parados frente a Él, no han experimentado eso, no han visto el peso de su pecado, no han visto la grandeza de su poder y su santidad. Pero oro que hoy, cuando consideremos esas cosas en respeto a Jesús, que murió y fue enterrado y resucitó otra vez, que podamos ver qué nos dice de Dios y cómo Él lidia con el pecado, nuestro pecado, que está lidiando Él. Que vamos a Cristo, que amemos a Cristo, que queramos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, sabiendo que Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos estar parados frente a ti, Dios, justificados, sin culpa. Señor, oro por cada corazón que está aquí, que pueda mirar a Cristo, que llegue más cerca a Él. Que aquellos de nosotros que lo conozcamos y que hemos experimentado ese poder, que sigamos experimentando y confiando en su poder, que Él está con nosotros hasta el fin y que Él nos va a llevar a estar con Él para siempre. Que busquemos gran confort y paz y gozo, conociendo, sabiendo que esto es verdad, que Él resucitó de los muertos. Señor, te damos gracias por hoy, que podemos tener esa confianza que es de verdad. Y oramos, Señor, que eso no sea algo que hablamos nomás hoy,
pero que esto tome la atención que merece todos los días, que servimos a un Salvador vivo, resucitado, y que ese poder de la resucitación trabaja en nosotros a través de Él. Que tu nombre sea exaltado, que el Cristo que ha resucitado sea honrado y servido y creído. Y lo oramos en su nombre. Amén. Pongámonos de pies y cantemos del Salvador resucitado. Christ the Lord is risen today. Cristo el Señor ha resucitado hoy. Aleluya. Cristo el Señor ha resucitado hoy. Aleluya. La tierra y el cielo en coro dicen. Aleluya. Levanta tu alegría y triunfa en alto. Aleluya. Cantan los cielos y la tierra responde. Aleluya. Vive de nuevo nuestro glorioso Rey. Aleluya. ¿Dónde, oh muerte, está ahora tu aguijón? Aleluya. Una vez que murió, nuestras almas salvó. Aleluya. ¿Dónde está tu victoria con tu tumba? Aleluya. El trabajo redentor del amor está hecho. Aleluya. Peleó la lucha, ganó la batalla. Aleluya. La muerte en vano le impide levantarse. Aleluya. Cristo ha abierto el paraíso. Aleluya. Levántate ahora donde Cristo nos ha guiado. Aleluya. Siguiendo a quien es nuestra cabeza. Aleluya. Hechos como Él nos levantemos. Aleluya. Pues la cruz, la tumba, los cielos. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. He's risen. Ha resucitado. He is risen indeed. We can count Ha resucitado y podemos creer en eso. here today. Estoy agradecido de que estuvieran aquí hoy. And we're going to dismiss you now. Adorar al Señor juntos. Vamos a despedir esas dos secciones primero. Side door there. Y la por Hila. Y ya cuando ellos hayan salido, el resto de nosotros vamos a estar despedidos. Gracias por venir. Dios los bendiga. Ha resucitado.